Una entrevista es una técnica empleada durante los procesos de selección para cubrir una vacante o de una nueva creación y elegir al candidato que mejor encaje con el puesto de trabajo. La entrevista puede estar estructurada en diferentes partes, pero siempre consiste en un intercambio de ideas mediante una conversación entre dos o más personas. Generalmente se diferencian dos roles: el entrevistador, que dirige la entrevista y va planteando diferentes cuestiones relevantes para conocer más acerca del entrevistado, que es el segundo rol y que expone de manera voluntaria sus opiniones e ideas con el objetivo de persuadir al entrevistador de que es el candidato perfecto para cubrir el puesto de empleo. Existen varias clases de entrevistas según la etapa del proceso de selección. En esta clasificación podemos señalar claramente tres tipos de entrevistas laborales. Entrevista de preselección. Se centran en realizar preguntas genéricas para comprobar el currículum del candidato y que tiene interés en cubrir la vacante. Entrevista de selección. Se realiza una ronda de preguntas sobre el perfil del candidato, el puesto de empleo ofrecido y se aclaran las fases del proceso de selección. Entrevista final. Esta es la última entrevista para decidir si contratar o no al entrevistado. Además se plantean algunas cuestiones sobre el contrato, el salario, horarios laborales, la fecha de incorporación, flexibilidad horaria, entre otras cosas. Las entrevistas que se basan en su estructura pueden ser: entrevista estructurada. Se centra en mantener un contexto de preguntas determinadas sobre la experiencia, la formación, los intereses personales y profesionales. Entrevista semiestructurada. Se trata de una mezcla. Se realizan preguntas abiertas y estructuradas y suele ser la típica entrevista de trabajo que permite defender abiertamente la candidatura. Entrevista libre. Se basa en una entrevista con preguntas abiertas en las que el candidato puede mostrar sus habilidades comunicativas. Si la entrevista puede variar en función del número de candidatos y entrevistadores, puedes encontrar dos grandes categorías: entrevista grupal, entrevista personal. Por último, es importante señalar que cada vez más se realizan entrevistas por diferentes medios: entrevista online, entrevista personal, entrevista telefónica y entrevista por email. La estructura de una entrevista laboral generalmente tiene un mismo formato. Siempre se habla de 4 partes básicas de la entrevista. Preparación. Esta es una fase importante que debe preparar el entrevistador. Se trata de la recopilación de información sobre el puesto vacante y los candidatos a entrevistar. Presentación de la entrevista de trabajo. Es el momento en el que empieza la entrevista y se basa en el saludo previo a la entrevista y los comentarios previos para romper el hielo. Desarrollo de la entrevista de trabajo. La parte central de la entrevista de trabajo es la fase en la que se realizan las preguntas y se escuchan las respuestas del candidato. Conclusión de la entrevista de trabajo. En esta parte de la entrevista laboral suelen dejarse unos minutos para que el entrevistado exponga sus dudas y ambos roles se despiden tras finalizar la entrevista.